Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha intensidad política, la verdad que hay mucha información. Hoy reapareció Cristina en la campaña bonaerense, estuvo en Chivilcoy, en los pagos de Florencio Randazzo, con muchos elogios, después lo vamos a comentar, para el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que algunos a partir de hoy dicen, ¿y si Randazzo es el pollo de Cristina para el 2015? Scioli también fue elogiado por Cristina, tuvo algún diálogo ahí, pero bueno, todos vieron ahí los elogios que especialmente Cristina dedicó al ministro del Interior, Florencio Randazzo, que puede llegar a ser el delfín del kirchnerismo si Scioli toma alguna distancia después del 27 de octubre. También estuvo Cristina con Insaurralde y con el propio Daniel Scioli. Lo que estábamos hablando, lo anticipamos ayer, este acto significa Cristina vuelve a la campaña. La pregunta es si va a estar hombro a hombro con su candidato, con Martín Insaurralde, en el mes y medio que queda de campaña, o si fue un toque y me voy. Porque supone que no, se supone que evidentemente está mucho menos activa Cristina en la provincia de Buenos Aires, lo que estuvo antes del 11 de agosto. Vamos a discutir en un ratito cuál es la nueva estrategia del kirchnerismo en la provincia. Ya está en nuestros estudios Javier Castrilli, ex árbitro de fútbol, que hasta ayer era el candidato a primer concejal en La Matanza por Francisco de Narváez, y que lo dejó a de Narváez y se fue con Massa, y también creo que con Macri, sigue apostando. Sigo en el lugar donde nunca me fui. Bueno, ahí vamos a hablar con Castrilli, apostando al espacio de la construcción presidencial de Macri. Pero bueno, hoy hubo todo tipo de denuncias cruzadas, cosas que dijo de Narváez de Castrilli, cosas que dijo Castrilli de Narváez, así que en un ratito vamos a estar hablando de qué pasó. Le puso mucho condimento a la campaña, sobre todo porque La Matanza es el principal distrito electoral del país, porque ahí de Narváez sacó 9%, 9 puntos, y no es poco, es fundamental ver qué pasa con de Narváez en ese distrito, porque si de Narváez se desinfla completamente en La Matanza en favor de Massa, bueno, Massa amplía todas las diferencias que ya algunas encuestas están mostrando son importantes respecto a Insaurralde en toda la provincia. Está Federico Aurelio, director de la consultora Julio Aurelio y Asociados. Bueno, le voy a preguntar en un ratito cómo vienen las últimas encuestas. Tenemos algunos sondeos propios y me interesan los últimos sondeos de Aurelio, que ha terminado en las últimas horas. Y también vamos a discutir en un ratito, bueno, una pulseada de poder que se viene. ¿Qué va a hacer Cristina a partir de octubre? ¿Cómo va a gobernar los próximos 2 años? Esa es un poco la discusión que hay hoy dentro del gobierno y fuera del gobierno. Los que se vislumbran como posibles candidatos en el 2015 quieren que Cristina haga una serie de deberes en materia económica, porque si no, ven la cosa muy complicada en el 2015, cuando tenga que asumir Scioli, Massa, Macri, Wiener, Cobos, cualquiera sea, o algún otro tapado que todavía no conocemos. Y por otro lado hay una interna fuerte en el gobierno respecto a cómo seguir con la política económica, eso es indudable. A ver, antes de meternos en todos esos temas, vamos a hablar de lo que ha sido también la noticia política del día, que es el procesamiento de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio. Ahora Diego Genú les va a contar por qué fue procesado por el juez Claudio Bonadío, Guillermo Moreno, el superpoderoso secretario de Comercio. Desde el 2007 la política económica baila al ritmo de Guillermo Moreno. Desde el 2011, cuando Cristina es reelecta, Guillermo Moreno, pese a lo que muchos pensaban, acapara la suma del poder público, si se quiere, en materia económica. Muchos le adjudican el cepo al dólar, muchos le adjudican la intervención en el mercado cambiario, en las restricciones a las importaciones, en todo lo que tenga que ver con la política económica. Ahí ha estado y está Guillermo Moreno. El blanqueo, el último experimento fallido. Pero hoy ocurrió algo totalmente inusual, que es no inesperado, porque muchos esperaban que, o preveían que Bonadío podía procesarlo a Moreno. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Y tal vez marque el cambio de época, el cambio de clima que estamos viviendo. Que el juez que lo procesó es Bonadío, justamente. El juez federal
Claudio Bonadío, que no se ha caracterizado por un juez que bombardee ni al gobierno de Menem, ni después, durante una década, al kirchnerismo. Al contrario, es un juez que sabe leer como nadie los tiempos políticos. No puede decir alguien que es un juez que se para siempre en la vereda de enfrente de los gobiernos y desde ahí empieza a tirar cascotes y que aporta a una justicia independiente, como quieran llamarlo. Es un juez que, al contrario, siempre está percibiendo hacia dónde va el poder político. Que haya procesado a Guillermo Moreno, al secretario de Comercio, al alfil clave en la gestión del día a día de la presidenta, es todo un dato político muy fuerte que algunos empiezan a interpretar si no hay una rebelión de los jueces, si no empiezan a vislumbrar un fin de ciclo del kirchnerismo y además hay una corporación judicial que ha quedado muy resentida después del proyecto fallido de la reforma judicial por parte de Cristina. ¿Cómo fue el procesamiento a Moreno por parte de Bonadío? La carátula es abuso de autoridad. Sí, porque Guillermo Moreno, en esta disputa que hay por los números de la inflación, hizo una multa para varias de las consultoras que empezaron a arrojar sus propios números de aumento de precios. Ahí hay varias. Una de ellas es la de Jorge Todesca. Finsopor, que fue ex viceministro de Economía, una de las personas que había difundido esos números de inflación. Moreno la multa con 500.000 pesos. Sí, Moreno aplica a partir del 2011, creo que 2 años atrás, una serie de multas, todas en general $500.000 de pesos, a un grupo de consultoras. No solamente estaba la de Todesca, Finsopor, sino también Orlando Ferreres, estaba la de Melconian, hasta la de Graciela Bebacua, que encuestaba a partir de una consultora que armaron paralela a la Universidad de Buenos Aires. Es decir, una serie de consultoras que Moreno le pone $500.000 de pesos a cada una en concepto de multa por los índices paralelos de inflación. Esos índices que daban alrededor de 20-25% de la inflación, cuando el INDEC viene registrando desde el 2007 siempre entre 9 y 10% de inflación. Por eso hay una disputa muy fuerte que además se da en distintos juzgados, porque hay por lo menos 3 juzgados más en lo penal económico que también tienen causas donde se da esta misma disputa. El de Catania, el de Caputo, el de Aguinsky, sí, el de Bonadío. En todas, Moreno está multando a las consultoras, las consultoras están difundiendo sus propios números. Toda esta situación llevó, a que para proteger a las consultoras, un grupo de diputados de la oposición difundieran ya hace más de un año el llamado índice Congreso. Es decir, todos los días, todos los meses, una vez al mes, se difunde las mediciones que hacen las consultoras privadas, pero en un promedio que publica un grupo de diputados de la oposición desde el Congreso. Y dicen, bueno, Moreno no va a venir a multar, además tienen fueros, a los diputados. Fue una fórmula que encontró la oposición para montarse en este tema de la inflación. Moreno, ¿qué quiere? ¿Multar a las consultoras? Cuando por otro lado todo el mundo descree del INDEC. Interna, localmente, internacionalmente, nadie cree en el INDEC, pero Moreno va contra las consultoras. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que están difundiendo un número falso y en muchos casos de manera interesada, porque esas consultoras son socias de petroleras que tienen bonos que se indexan por la inflación. Y hubo una explicación en la cual él sobre todo apunta contra algunas en especial. Dice, tienen intereses en difundir un dato de la inflación mucho más alto que el que da el INDEC, que por supuesto es bajísimo. Bueno, fíjate cómo ese argumento que podía llegar a ser válido si mostraba algún tipo de conexión entre el 2007 y, digamos, 2009, desde el 2009 en adelante, 2010 en adelante, ese argumento ya no va más. Porque hoy lo que priman en términos de pago de deuda no son los bonos indexados por inflación, esos se rescataron casi todos. Lo que hay es bonos atados al Producto Bruto Interno, es decir, al crecimiento de la economía. Entonces acá la cosa es al revés. Las consultoras dan un crecimiento muy bajo, están publicando que, por ejemplo, el año pasado la economía creció alrededor del 0% y el INDEC puso 2%, y que este año la economía va a crecer menos del 3% y el INDEC dice que va a crecer 5%, y el año que viene las consultoras dicen que la economía va a crecer como mucho 3% y el gobierno está diciendo en el presupuesto 6%. Y acá el tema es que cuanto más crece la economía, sobre todo arriba del 3%, por estos bonos atados al crecimiento, al PBI, hay que pagar más deuda. Por ejemplo, si la economía crece este año, según el INDEC, más del 3%, va a haber que pagar el año que viene $4.000 millones. O sea que ese argumento de Moreno es un boomerang, porque hoy las consultoras nos vendrían bien
digamos, en términos de defender los intereses nacionales frente a los acreedores. Es más, habría que tomar los datos de crecimiento de las consultoras y no los del INDEC como argumento para no pagarle 4.000 millones de dólares el año que viene, por ejemplo, a los acreedores privados. Sí, por supuesto, está denunciado Moreno en esa causa que vos mencionabas por Prat Gay, pero en otro hay un enfrentamiento hasta a nivel personal donde Moreno dice, bueno, estas personas están asociadas a estas empresas, etcétera. ¿Qué es lo que dice hoy Bonadío cuando lo procesa? Y de alguna manera sorprende en tomar la decisión tan rápido, pero no sorprende tanto porque lo había citado indagatoria. El 11 de julio fue Moreno, la primera vez que tuvo que sentarse, estuvo 2 horas. ¿Se acuerdan que cuando salió dijo voten bien en octubre? Eso fue lo que dijo Moreno ese día ante Bonadío. Hoy Bonadío lo procesa, lo embarga por 50.000 pesos y da una serie de definiciones que explican por qué pues Moreno incurrió en el abuso de autoridad. Algunas de las frases del dictamen de la resolución del juez no tenía injerencia sobre las consultoras privadas y el objetivo era silenciarlas, dice Bonadío. Los pretendidos errores metodológicos no constituyen ningún delito. Es decir, si había un error a la hora de medir, porque esas consultoras además tienen un equipo de gente que trabaja que es reducido. No es un delito por sí mismo. Exactamente, y Moreno lo compara con la cantidad de gente que trabaja en el INDEC, etc. Y además dice, no lo hizo con mesura porque multó a Finsopor, esta consultora de Todesca, con el máximo posible en la norma invocada ilegalmente, y bueno, es una de esas multas de 500.000 pesos. Bueno, acá el tema principal me parece es la interpretación política. ¿Por qué Bonadío va ahora contra Moreno? Que insisto, no es una causa de corrupción, no es una causa, no hay acá temas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos. Es decir, es una carátula abuso de autoridad, en el caso de una multa a consultoras privadas, que tiene que ver más con las cuestiones institucionales. Si un funcionario, cómo tiene delimitado su campo de acción. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la verdad que es raro que Bonadío te procese a un funcionario como Moreno, le embargue por 50.000 pesos, está marcando, me parece, un cambio de época, un cambio de clima. Algo ocurre. Esto no es normal, para decirlo en otros términos. Si en los últimos 10 años de kirchnerismo, decime otro juez que haya entrado por concurso, no sé, que vino nuevo, no entendía cómo eran las cosas en la Argentina, lo puedo entender. Ahora, que Bonadío lo procese en este momento a Moreno, no es normal. Algo está indicando de los tiempos políticos. Ese mismo razonamiento, o muy parecido, es el que hace Moreno, con la salvedad de que Moreno lo ubica a Bonadío en la oposición, ligado a algún candidato, etc. Y puede ser que en plena campaña puede ser que Moreno tenga razón. Ahora, se olvida, hasta hace un año, hasta hace 2 años, cuando Cristina ganaba con el 54%, Bonadío estaba con el gobierno. gobierno. Es más, ¿qué expediente tiene Ollarvide? Digamos, quiero ver los expedientes de Ollarvide. Bonadío tiene varias causas que además complican al gobierno y también si esto puede ser un índice, digo, tiene la causa 11, tiene la causa de Jaime, algunas causas que hasta ahora no las movió. ¿Qué dice Moreno, la gente que lo acompaña? Es, bueno, esto es un juez que está leyendo los tiempos políticos, está jugando para algún candidato y que además ve a Moreno como un emblema del gobierno y en plena campaña electoral lo quiere, acorralar de alguna forma. Hay notas que ya hablan si Moreno puede ir preso, si no puede ir preso. Bueno, chocolate por la noticia, digamos. Eso es justamente lo que estoy tratando de decir. Algo pasa en los tiempos judiciales y políticos de la Argentina que el primero es Bonadío. Bueno, ¿quiénes vienen después de octubre? Porque este es un expediente, abuso de autoridad, si se quiere una causa menor, entre comillas. ¿Y las causas de corrupción? ¿Qué va a pasar después de octubre con esas causas? ¿Habrá jueces que, como Bonadío, con esta causa se tiren en palomita a mover los expedientes que podrían haber dejado dormir 2 o 3 años en una situación de normalidad? Y el segundo tema a analizar es, ¿qué pasa con Cristina? Con un funcionario como Moreno que toma todas instrucciones verbales, es decir, de pico, te llama por teléfono y da instrucciones, no deja nada escrito. Y para eso es fundamental que tenga poder. Es decir, esta es una kriptonita para Moreno. Si hay un juez como Bonadío y algún otro que se anime y mueva otro expediente y demás, debilitan a un funcionario. Uno puede estar de acuerdo o no con Moreno, nosotros lo hemos criticado 1.000.000 de veces. Ahora, vos necesitas un funcionario que llame a los empresarios y que le haga a alguien caso. Ahora, si empieza a llamar Moreno a los empresarios y todos tienen la kriptonita de Bonadío, se dan vuelta y le hacen una denuncia judicial, ¿cuál es el poder de Moreno? ¿Hasta dónde llega el poder de Moreno? Por eso me parece que Cristina va a empezar a evaluar qué hace con Moreno después de octubre. Antes de octubre no,
Porque si Cristina hace que Moreno dé un paso al costado antes de octubre, me parece que media oposición se quiere matar. Es decir, sería una movida política que mejoraría mucho en las encuestas la situación de los candidatos del oficialismo. Pero por eso están todos los candidatos de la oposición, Massa, de Narváez, todos están pidiéndole la cabeza a Moreno. ¿Por qué? Porque saben que cuanto más le pidan a Cristina la renuncia de Moreno, más lo va a ratificar a Cristina. Y están todos rezando que Cristina no lo desplace a Moreno de acá al 27 de octubre. Sí, también hay que leer esto en el marco de algunos pronunciamientos de distintos empresarios, como Héctor Méndez, que la semana pasada salió a decir hace falta un ministro con más fortaleza. Después la presidenta le dijo que venga y que lo diga en Casa Rosada, que no hay problema, que escuchamos a todos. Ese día Méndez no fue y hoy volvió a decir, hace falta un ministro de Economía con más fortaleza. Bueno, después les voy a contar una interna muy fuerte que hay dentro del gobierno, que no es una interna de ahora, pero que recrudece en este momento y tal vez Cristina pueda tomar una decisión respecto a esto. De un lado, Moreno, que le planteó a Cristina, mira, yo te traigo los dólares con el blanqueo, y el blanqueo fracasó estrepitosamente. 100 millones de dólares ingresaron en 2 meses y medio, va a cerrar ahora a fin de mes, lo van a prorrogar, pero no ingresó nada. 100 millones de dólares, de los cuales 60 millones de dólares quedaron en el sistema financiero, en la reserva. El resto fueron canjeados esos CEDIM por dólares contantes. Entonces, 60 millones de dólares es la mitad de lo que vendió el Banco Central entre ayer y hoy para evitar que el dólar subiera más rápido. Hoy vendió 50 millones de dólares y ayer vendió 80 millones de dólares el Banco Central. Es decir, vos hiciste todo un blanqueo, los hiciste a diputados del oficialismo a pagar el costo político del blanqueo de capitales, de dejar que los evasores ingresaran al blanqueo, que te iban a traer los dólares y demás, por 60 millones de dólares. 4.000 querían ellos o 5.000, ¿no? Un costo político enorme. Ahora, en ese contexto hay otro grupo del equipo económico que está planteando, mira, hay otras cosas que tenemos que hacer para tratar de que vuelvan los dólares a la Argentina, porque quedan 2 años de gobierno por delante y por este camino no va la cosa. Y te voy a anticipar algo más. Se reedita la interna Moreno-Amado Vudú. Vos me dirás, Amado Vudú no existe, ya está, no está abajo, tocando al guitar, ¿cómo se llama? Guitar Hero o andando en la Harley. Vudú sigue jugando fuerte con Lorenzino, con el ministro de Economía, tratando de plantear una vía alternativa. Una vía alternativa en términos de política económica. Un ratito vamos a hablar del tema de esa interna fuerte entre, de un lado, Lorenzino, Vudú, y del otro lado, Guillermo Moreno, sobre qué se hace después de octubre, cómo sigue la película para tratar de evitar lo que está pasando en los últimos tiempos, que es las reservas del Banco Central van cayendo persistentemente y los antídotos que ha ofrecido hasta ahora Moreno o parte del gobierno, incluido el cepo al dólar, no han dado resultado.